Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Bienvenidos al boletín número 14 de la Renace. El boletín hablará de los megaproyectos y tenemos con nosotros al compañero Josafat, que es economista y filósofo de la UNAM, colaborando con la Renace en el área de contenidos. Josafat es maestro de posgrado en filosofía en la UNAM y también estará con nosotros el día de hoy la compañera semblanza Corina Angélica Esquinca González. Corina cursó la licenciatura en la Universidad Iberoamericana y recibió mención honorífica por su tesis Régimen jurídico de los materiales, sustancias y residuos peligrosos en México. Cursó el posgrado en Derecho Ambiental en el ITAM y maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha sido asesora legal de varios asuntos ambientales, con trabajo especializado en legislación internacional ambiental, en el manejo de residuos peligrosos y la defensa y creación de áreas naturales protegidas. También colaboró con la elaboración de las peticiones emitidas de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, en los casos del muelle de Cozumel, Quintana Roo, y la presa de Silva, Guanajuato. Ha presentado junto con las comunidades de las denuncias populares del muelle de Cozumel, Quintana Roo, Laguna de Términos, Campeche, San José, La Paila, Coahuila, San José Río Hondo, Estado de México. Pátzcuaro, Michoacán. Participó también en subcomités nacionales de normalización ambiental, de materiales y residuos peligrosos, riesgo aire e impacto ambiental. Elaboración de normas para el tratamiento térmico e incineración de residuos sólidos, peligrosos e industriales y normas de envases y empaques. Fue asesora de gobierno en Puebla, de la elaboración de un programa de calidad de aire y la ley del equilibrio ecológico del Estado. Autora del artículo en el periódico Mi Ambiente y la revista El Ecosistema 2001 y Teorema, coautora de informes de daño ambiental por Resier Publications de Inglaterra, revista jurídica de derechos ambientales de Italia y de 2 folletos de educación ambiental para niños basados en el manejo de los derechos con la Fundación para la Educación Ambiental. Colaboró en Environment México de Joel Simmons y ha dado cursos de organización no gubernamentales como la Fundación Ecológica. Ahora procedemos con la lectura del boletín. Megaproyectos como prioridad. Bien, los megaproyectos como prioridad y seguridad nacional. El pasado 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo firmado por el presidente, AMLO y 18 secretarios del Estado, que declaran de intereses públicos y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México que se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. También dentro de estos boletines podrán estar encontrando en el área que dice más información todos los links para ver más datos y saber toda la información completa. Y continuamos con esta acción. Según el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se podrá reservar información de manera temporal de todo aquello que se considere de interés público y de seguridad nacional. Así, megaproyectos como las refinerías, el Tren Maya y el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se blindarán ante posibles demandas. Esto representará un gran beneficio para el país,
y para la población, ya que pues nos garantizará que no se pueda volver a caer en esto de la privatización de todos los recursos que son para los mexicanos, las mexicanas. Se facilitarán procesos administrativos para dar celeridad a la financiación de los megaproyectos, pues en el acuerdo también se incluyen a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y obtención de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos. Sin embargo, la realización de intelectuales y políticos de la derecha fue denunciar este acuerdo como un golpe de Estado, trivializando el concepto. Es evidente que no estamos ante un golpe de Estado, porque AMLO no ha disuelto ni la Cámara de Diputados ni de senadores, ni ha enviado al ejército a ocupar sedes autónomas como el INE o el SCJN. Al gobernando, AMLO sigue gobernando representando la institucionalidad y el Estado de Derecho. En la parte de abajo podemos ver otro link para un enlace para otro link de más información y sí al acuerdo para terminar los megaproyectos. Ahora podemos continuar con la compañera. Muy bien. Con la compañera Corina, por favor. Gracias. Hola a todos, buenas noches. Pues es muy importante esto que sucedió porque creo que pues se ve que la intención solamente es detener estos proyectos, claro. Pero la sentencia solamente está hablando de la ley de información, es decir, se pueden blindar los proyectos siempre y cuando esté a disposición pública el gasto que se está haciendo, porque ese es precisamente el pleito de los neoliberales, que no pueden acceder a cuánto se está gastando. Pero sería el único rubro por el que se podría detener el decreto. En sí, todo lo que hace que estos proyectos sean de seguridad nacional deberían de permanecer y tiene que permanecer en la siguiente contestación de ese amparo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí. Y bueno, continuamos con el compañero Josafat. Sí, bueno, primero que nada, pues muchas gracias, Dirce, por la lectura del boletín, por la presentación. Muchas gracias a Cori por lo que ahorita acaba de comentar. Comentarles a los compañeros que están ahora mismo viéndonos en nuestras redes sociales que este acuerdo que sacó el gobierno de López Obrador, el cual, digamos, tiene el respaldo de todo su gabinete, era principalmente con el objetivo de darle celeridad al proceso de construcción de todos sus proyectos, ¿no? En el acuerdo pues se mencionaba la cuestión de desarrollar, digamos, todo lo relacionado a proyectos de infraestructura, proyectos relacionados a la economía, proyectos relacionados también al bienestar de las personas, y es por ello que en las claves políticas nacionales que se fueron planteando tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, tenía en mente los megaproyectos, ¿no? Y entonces estaba la posibilidad de convertir en una cuestión relacionada a la seguridad nacional y prioridad nacional, darle pues celeridad a estos proyectos, ¿no? Entonces el acuerdo básicamente tiene esa finalidad. El gobierno de López Obrador, a diferencia de los gobiernos anteriores, del PRI y del PAN, pues básicamente se ha centrado a cumplir sus promesas y el gobierno se centró en eso, en cumplir con sus promesas, ¿no? Entonces el acuerdo lo que buscó fue, primero, blindar los proyectos para
tratar de evitar todas las denuncias que ya estaba preparando la derecha para echar atrás los proyectos o por lo menos empantanarlos y después decir el gobierno de López Obrador es lo mismo que el del PRI y el del PAN, no cumple con sus promesas, ¿no? Digamos, esa es como la primera cuestión que hay que enfatizar. Porque la derecha todo el tiempo quiere decir que la 4T es lo mismo que ellos, el PRI y el PAN quieren decir todo el tiempo que Morena y López Obrador son igual que ellos, y entonces pues la lucha que están dando es casi rebajar la cuarta transformación a lo que ellos hicieron en gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, el acuerdo buscaba justamente evitar eso, ¿no? Y para mostrar que hay una gran diferencia, pues se procedió, digamos, con esta estrategia, que lo que planteó fue esto, fue justamente blindar los proyectos, pero al mismo tiempo darle celeridad a los procesos administrativos para que se pudiera tramitar todo lo relacionado a los dictámenes, como bien ya lo leyó la compañera Dirce, para que así el proyecto pues, pudiera avanzar y no hubiera retrasos innecesarios. Y también al interior de la propia administración pública, pues decirle y darle un jalón de orejas, ¿no?, a los propios administrativos para que hagan su trabajo de la mejor forma adecuada, porque la ciudadanía tiene muchas expectativas. Y entonces, si el gobierno no logra esas expectativas, pues los costos también sociales y políticos serían grandes, ¿no? Entonces, el gobierno en esa medida avanzó en esa dirección, pero pues, digamos, en la derecha todo el tiempo está poniendo énfasis en buscar los mecanismos para entorpecer. Y en este caso, el día de hoy, pues salió la noticia que justamente estábamos comentando con las compañeras y con unos compañeros, de que una parte de la Suprema Corte de Justicia lo que hizo fue pues declarar que este acuerdo no va. Entonces lo que se va a dar es que la parte de reservar la información considerada estratégica, esa parte no va, pero la parte relacionada a facilitar los proyectos administrativos, esa parte sí va. Entonces, digamos, aquí lo único que va a ocurrir es que no se va a dar ese tema de reservar información, de que el gobierno fuese, digamos, a mantener información secreta. No va a ocurrir eso, al menos no de momento, y se va a dar, digamos, prioridad a este asunto de seguir con los procesos administrativos para seguir avanzando con el proyecto. Ahora, un tema que me parece que es de crucial relevancia, es decir, que la Suprema Corte de Justicia pues, ha estado todo el tiempo pues atacando, digamos, al gobierno, básicamente tratando de poner en todas las medidas de sus posibilidades trampas legales, ¿no? Y justamente no perdamos de vista todo esto que los teóricos políticos contemporáneos llaman lawfare, ¿no? Las guerras legales, que básicamente lo que hacen es tratar de atacar a los gobiernos por medio de la ley, los golpes de Estado por medio de la ley. Pero curiosamente, con esta medida se ve que pues no hay golpe de Estado, ¿no? O sea, es decir, cuando la derecha estaba diciendo que este acuerdo iba a ser un acuerdo y que estaba López Obrador haciendo un golpe de Estado contra el propio país, pues sale la Suprema Corte a sacar este tipo de cosas que aunque no nos gusten, eso revela que hay, digamos, división de poderes, ¿no? Y bueno, ahí hay un tema político, etcétera, pero me parece que esto muestra de manera contundente que el acuerdo no fue un golpe de Estado. Y aquí pues aprovecho también para hacer pues, la crítica, ¿no?, de todos estos intelectuales como Denise Dresser, que todo el tiempo están diciendo que López Obrador es un autoritario que lanza golpes de Estado. O sea, confunden acuerdos políticos con golpes de Estado. Luego dicen que López Obrador es como Hitler, y bueno, ya vimos recientemente una noticia publicada por Javier Sicilia haciendo esa equiparación. Y luego posteriormente tenemos, digamos, algunos intelectuales que dicen que el conflicto del CIDE se parece al 68. Eso me parece que es clarísimo, ¿no? Que muestra cómo la derecha está perdiendo piso, pero bueno, ahí claro. Un comentario y dejamos ahorita que Cori pueda seguir. Yo creo que hay que siempre que los compañeros lean las noticias, hay que siempre asegurarse de quién viene. En este caso, la primera noticia sale de un periódico pues, de derecha que nada más publica una parte de la resolución del amparo concedido. Primero, nada más es una suspensión. Eso es muy importante porque no se está revocando el acuerdo. Nada más, en términos jurídicos, dice, es una medida de suspensión concedida y surtirá efectos sin que sea necesario revocar
el acuerdo superviniente. Eso significa que se está nada más suspendiendo en cuanto, y aquí mismo lo dice el Universal, para los efectos y consecuencias de otorgar la información detallada que sea de interés público o de seguridad nacional. Son dos cosas distintas. Cuando el presidente decide este acuerdo para blindar la obra, no nada más es para blindar para que se le dejen de presentar denuncias y se pueda acabar a tiempo, sino porque estas obras serán de relevancia nacional y de seguridad nacional para que nadie después, y lo dijo hace unos días, venga y las quiera vender, ¿no? Como ya nos los han hecho muchas veces. Si estas obras son de asuntos de seguridad nacional, son propiedad del Estado a perpetuidad, a menos que llegue un congreso y las privatice como hizo en su momento López Portillo. Esa es la primera. La segunda, la parte de información es en donde sí hay un problema jurídico, porque cuando tú haces una obra pública, con dinero público, tiene que ser accesible a la gente cuánto te estás gastando. Cosa que también, en mi punto de vista, es redundante porque se está sacando un presupuesto anual de egresos de la Federación en el que se está diciendo cuánto se hace en un informe el próximo año para decir cuánto se gastó en los megaproyectos. Entonces, todo esto es nada más hacer ruido para decir que no quieren estos proyectos, ¿no? Porque saben que pues es el legado del presidente de muchas maneras, no nada más es el legado de las políticas públicas, sino de las obras públicas que se están llevando a cabo. Y como lo dijo él también, han tenido olvidado al sureste durante tantísimos años y ahora sí les importa. Eso es lo que los compañeros tenemos que explicarle a la gente, ¿verdad? Cuando nos pregunten, pues es que ya no es, no, si las obras son de seguridad nacional, son de interés público, y lo único que se está suspendiendo, no revocando, es la parte de la información del decreto. Así es. Muchísimas gracias. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta para cualquiera de la compañera Cori o el compañero Yosafat. Pueden estar dejándonos sus preguntas y pues continuamos con el compañero Yosafat. No sé si tenga algo que comentar también. Sí, claro. Decir que el acuerdo, pues justamente como bien comenta Cori, no está suspendido. Digamos, perdón, no está echado atrás, Local. está suspendido. Solo la parte de la información, pero digamos, lo que hay de fondo es justamente lo que acaba de decir Cori, que los proyectos emblemáticos de López Obrador son proyectos que incluso tienen una importancia simbólica, porque de manera muy clara van a demostrar que esta administración sí está cumpliendo sus promesas cuando se terminen, porque ahí estarán el legado y serán legados materiales, serán legados que además tendrán efectos económicos multiplicadores, porque están generando fuentes de empleo, están contribuyendo, digamos, a posiciones estratégicas, tanto en el tema de las refinerías como el tema del Tren Maya, así como también en el asunto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que el hecho que ese aeropuerto se termine en tiempo y en forma sin corrupción, además, sin corrupción, que eso hay que enfatizarlo, que este gobierno produce sin corrupción, digamos, en esa medida, la derecha va a estar todo el tiempo atacando el proceso de producción de estos megaproyectos, porque al final, cuando la gente vea esos megaproyectos, iba a decir, mira, ese proyecto es totalmente diferente a lo que hizo gente como Felipe Calderón, que gastaron millonadas en producir megaproyectos o por ejemplo, proyectos muy pequeñitos como la Estela de Luz, que podemos ver en Chapultepec, que se le llamó en su momento el Monumento a la Corrupción, que era un monumento que prácticamente no sirve de nada, no tiene ningún efecto de nada, solamente sirvió para lavar dinero, para desviar recursos, y en esa medida, pues está ahí, digamos, el Monumento a la Corrupción, hecha en la época de Felipe Calderón, y pues no le van a poder echar la misma acusación al gobierno de López Obrador, porque justamente el proceso ha sido muy distinto, ¿no? Entonces creo que por eso la derecha está muy enojada, muy enrabietada, y por eso van a estar usando todos los medios que tengan a su disposición, y por eso hay que estar alertas, ¿no? Porque justamente este acuerdo
no se echa del todo para atrás, pero sí hay una parte que les hizo ruido y ellos aprovecharon de ciertas lagunas legales para atacar, como bien lo comentaba Cori. Muchas gracias. Igual para la compañera Cori, me gustaría si nos pudiera comentar en qué manera o benefician estas obras o si tienen algún daño perjudicial para el medio ambiente o al contrario, si vaya, son amigables con el medio ambiente, como por ejemplo el Tren Maya, qué beneficios tiene también para las comunidades que están cercanas al tren. Hace unos días estaba yo escuchando al presidente decir que en efecto los que somos, porque yo también soy del sureste, nacimos y nunca nos voltearon a ver, ¿no? Los gobiernos liberales. En efecto, el Tren Maya, el transísmico, la refinería, van a traer una derrama económica que nunca ha sucedido en esa zona del país, nunca. Hablando de nada más de economía sostenible. En asuntos de sustentabilidad, el Tren Maya, al quedar a cargo del, como ustedes saben, del ejército hace unos días, también se hizo un fideicomiso en el que el ejército se va a hacer cargo de las obras también a perpetuidad. Todas las ganancias que salgan de ahí tienen que ir a manos de ellos para que se siga manejando de igual manera. El proyecto del Tren Maya tiene varios impactos ambientales, o sea, varios estudios de impactos ambientales que se han hecho y que además se ha estado haciendo un inventario para el rescate de las especies que existen en la zona. Hay proyectos en el mundo en el que hay una gran variedad de biodiversidad que se rescata, se pone en un inventario y además se le otorgan sitios para su manejo y desarrollo apropiado. En el caso de la península de Yucatán, bueno, hay puentes, hay áreas de conservación consideradas dentro del proyecto del Tren Maya. Todo eso se va a ver cuando el Tren Maya ya esté terminado y cuando el ejército esté categorizando y pues básicamente tienen que continuar reduciendo el impacto ambiental que producen todas esas obras. Esa es una. Pero la otra, y yo creo que es la más importante, es que nos queremos tapar el sol con un dedo. Los proyectos de desarrollo en la zona hotelera de Quintana Roo, tú que estás ahí, Irse, los hemos peleado mucho porque han sido devastadores, porque se les autoriza sin ni siquiera considerar el impacto ambiental, no digamos la remediación. Por ejemplo, cuando se construyó la presa de Chicoacén y se hizo, se llenó toda esa zona, difícilmente se pudieron rescatar la mayoría de las especies que existían. Se llevaron a un zoológico que ahora está abandonado. El caso no es ese, ¿no? El caso es que un proyecto de la magnitud del Tren Maya, después de que presenta un impacto ambiental y los estudios de riesgo, también presente un proyecto y un plan de manejo para el rescate, para la conservación y para reducir el impacto ambiental. Yo creo que pensar que no hay contaminación en la zona es completamente absurdo. En Yucatán, por ejemplo, hay una gran contaminación de granjas porcícolas. En Quintana Roo, la contaminación y el uso excesivo del agua de los hoteles verdaderamente no tiene límite y nadie, ninguna de estas personas neoliberales que dicen el Tren Maya va a pasar y perjudicar pueblos y zonas ecológicas, ninguno de ellos jamás ha dicho esta boca es mía, yo compré una casita de 600 metros cuadrados en Mérida, ¿verdad? Nadie se ha quejado de eso. Entonces, vamos siendo claros, hay muchas obras que están contaminando hoy por hoy y si el Tren Maya va a venir a arreglar la situación, a ordenar
vamos a solicitar, vamos a promover ordenamientos ecológicos. Como dijiste de mi currículum, hicimos el área natural protegida de Cozumel, hicimos el área natural protegida de Laguna de Términos, que es una zona petrolera. Entonces, se pueden hacer áreas naturales. El presidente dijo, el área natural protegida que llegue desde Quintana Roo hasta Tikal es muy importante. Entonces, no es una cuestión de que está contaminando ahorita, es una cuestión de qué vamos a hacer para que ya no contamine, para que lo que suceda de impacto se disminuya, se regenere, se haga un inventario y sobre todo, se apoye a los pueblos que han estado olvidados desde época de Porfirio Díaz. Así es, muchas gracias, Cori. Sí, de hecho, al menos aquí en Cancún, pues sí hay muchas obras que han destruido ecosistemas completos, ¿no? Tenemos Tajamar, entre muchas otras que se construyen locales o plazas que jamás se rentan, ¿no? Y pues no hay tampoco una manifestación de ni No hay siquiera de la impacto. ciudadanía. Entonces, sí es más que nada sacar a la luz esto que, digamos, la derecha está tratando de ensuciar algo que es en beneficio de la población y del país. Igual les recuerdo por favor a todos los que estén viendo el en vivo que compartan en sus redes sociales y que nos pueden dejar también sus preguntas o comentarios en la parte de abajo para que yo le pueda preguntar a nuestros compañeros. Y no sé, Josafat, si tienes algo que nos puedas compartir también referente a estas obras y sobre todo a lo que representaría para la sociedad mexicana económicamente y socialmente todos estos beneficios, ya que como menciona la compañera Cori, pues el sureste del país ha sido muy, muy abandonado y ahora esto va a reavivar muchísimo la economía y la sociedad también de este lado. Sí, bueno, decir rápidamente que estos megaproyectos justamente se hicieron para contribuir, por un lado, a la generación de empleos, por otro lado, a reactivar la economía. En economía existe esto que se llama efectos multiplicadores, que tiene que ver con cómo unas actividades se van como generando efectos que van contagiándose a otras esferas económicas, ¿no? Se generan eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, y entonces en esa medida se van construyendo polos de desarrollo, ¿no? Me parece que además el hecho de que se hayan planteado megaproyectos como las refinerías que buscan reducir, producir, digamos, la gasolina de manera nacional y con ello disminuir la dependencia respecto al extranjero, pues muestra claramente que también se pone en el centro además del tema del empleo y además del tema de los efectos multiplicadores, el tema de la soberanía nacional. Y creo que es ahí donde, al menos a nivel estratégico, se avanzó en este gobierno en temas que durante 30 años los neoliberales estaban devastando. Por lo menos ahora hay un proceso de reconstrucción de cierto tejido productivo, de cierto tejido económico, cierto tejido también social, que, digamos, a la postre va a ir generando mayores beneficios. Creo que además hay que ver que estos megaproyectos en el contexto de la pandemia representan políticas anticíclicas, porque justamente durante la pandemia no se dejó de apoyar estos megaproyectos y estuvieron realizándose y estuvieron generando empleo, y con eso estuvieron dándole la posibilidad a centenares de miles de personas de tener consumo, ¿no? Entonces, al menos en las regiones donde el turismo representa casi el 50% o más del PIB, en esas regiones donde la pandemia golpeó durísimo, por lo menos los megaproyectos contribuyeron a darle empleo a esa gente, darle posibilidades de consumo y con eso reactividad a las economías locales. Entonces creo que los megaproyectos en este contexto de pandemia sí que representan una cuestión de seguridad nacional, una cuestión de estrategia nacional, pues y bueno, con este acuerdo que se planteó, se buscaba pues darle celeridad a este proceso de producción.
Y bueno, pues si quieren ya vamos cerrando. Agradecerles a todas y todos los compañeros por haber estado mirándonos. De mi parte, pues decirles que el boletín informativo, como ya lo comentaban, busca justamente generar opinión pública, busca generar una opinión crítica, se puede compartir por redes sociales, por Telegram, ahora que van a estar reunidas y reunidos con sus familiares, pueden estar platicando y de pronto sacar el celular y decir, pues miren el boletín informativo, tenemos esta información y los datos, la evidencia están en este link, y así mostrárselo a sus familiares, porque nosotros como militantes debatimos con argumentos y buscamos debatir también con base pues, en la razón. Así es, muchísimas gracias a la compañera Cori, el compañero Yosafat. Gracias a ti. Fue un gusto estar con ustedes y también compartir con nuestros compañeros de las redes sociales y desearles pues felices sembrinas para todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Por favor, síganos en redes sociales, a la RENACE, el Instituto Nacional de Formación Política, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.